Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta para disminuir la pobreza, el que es, según el presidente, su mayor logro en lo que lleva de su mandato. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 6 de agosto y hoy está cumpliendo años Bogotá. Esta semana el gobierno de Gustavo Petro cumple 2 años en el poder, un mandato histórico porque es el primer presidente de izquierda en la historia moderna del país. Ayer revisamos cómo le ha ido con la paz total, que es una de sus políticas más ambiciosas. Hoy miramos cómo le ha ido con lo que él dice que es su principal logro, la lucha contra la pobreza. La estadística lo que dice es que entre el año de Duque y el año de Petro, 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria. Es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10%. Y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria. Y sacamos 1.100.000. Lo sacó a relucir en la instalación del Congreso, en varios trinos y en su última entrevista internacional. En total son 1.6 millones de personas que salieron de la llamada pobreza monetaria en medio de un estancamiento económico regional. Si lo logró, ¿cómo lo hizo y cómo se logra mantener? Pues hoy vamos a revisar este caso. Santiago Amaya hace parte de la unidad de detectores de mentiras de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Gracias a ti por la invitación, Tati. Santiago, cuando hablamos de que alguien sale de la pobreza, ¿de qué estamos hablando específicamente? Pues hay básicamente 2 datos. El que salió recientemente es el de la pobreza monetaria, que tiene en cuenta los ingresos que tiene una familia. Hay otro que se llama pobreza multidimensional, que tiene en cuenta el acceso a servicios clave como salud, educación, servicios públicos, en general variables de calidad de vida. A la que se refiere Petro es a la pobreza monetaria. ¿Y eso qué es? Este es un indicador que se define a partir de la plata que necesita alguien para comprar una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir. Ese monto base, que lo define el DANE, el Departamento de Estadísticas, se llama línea de pobreza y quedó en 435.000 pesos mensuales para 2023. Es decir, si una persona no tiene esa plata al mes, es considerada pobre. La otra base de plata es la que define si estás en pobreza extrema. Esta solo tiene en cuenta la plata necesaria para comprar una canasta de alimentos. Ese monto quedó en 218.000 pesos mensuales para 2023. ¿Y qué es entonces lo que plantea el presidente Gustavo Petro en torno a que él logró sacar gente de la pobreza? Pues desde que el DANE dio las cifras, lo que Petro más ha repetido es que 1.6 millones de personas salieron de la pobreza y que 1.1 millones de la pobreza extrema. Y que hubo una disminución de 10% frente a 2022. Los 2 primeros datos son ciertos, pero el del porcentaje es impreciso. En números absolutos, el número de personas en pobreza pasó de 18,3 millones a 16,7 millones. Cayeron en 1,6 millones, como dijo Petro. Y las personas en pobreza extrema pasaron de 6,9 millones en 2022 a 5,7 millones en 2023. Como también dijo Petro, 1.120.000 personas salieron de la pobreza extrema. Ahora, Petro dice que fue una disminución de 10%, pero realmente fue de 8,8% para pobreza monetaria y de 16,2% para pobreza extrema. Y la estadística muestra entonces que todavía 1 de cada 3 colombianos es pobre. Estas cifras parecen frías, pero en todo caso sí muestran un avance en el último año. ¿Y esto tiene que ver exclusivamente con las políticas que ha implementado el gobierno Petro o qué influye en este universo económico para que baje la pobreza? Pues hay 3 variables clave que influyen: empleo, inflación y ayudas del gobierno o subsidios. El gobierno sí pudo tener alguna influencia, pero es difícil a estas alturas del paseo establecer su magnitud. Y en todo caso hay que tener el contexto detrás de esas variables y los años con los que se están comparando. A ver. Veníamos de una gran crisis por cuenta de la pandemia en 2020, que hizo caer la economía fuertemente en todo el mundo. Eso hizo que hubiera un gran pico de desempleo ese año. Solo meses después y con la reactivación de 2021 es que comienza a caer. Esa tendencia continuó en el gobierno Petro, al menos hasta la mitad de 2023. En el primer semestre de ese año, el desempleo cayó y estuvo en niveles cercanos a 2018 y 2019, antes de la pandemia. Sí. El DANE, en línea con eso, ha dicho que el aumento en los ingresos laborales explica en gran medida esa reducción de la pobreza. Lo preocupante es que en el segundo semestre de 2023 el desempleo comenzó a subir.
Eso tiene que ver con que el año pasado la economía se estancó, crecimos apenas 0,6%. Y como el empleo viene amarrado por el crecimiento, se esperaba que el desempleo aumentara un poco más tarde. ¿Y la inflación cómo juega ahí? Pues con la reactivación económica subieron los precios, básicamente porque la gente volvió a consumir. Es decir, aumentó la inflación hasta que en marzo de 2023 llegamos a un pico por encima del 13%. Desde entonces ha caído y hoy está en alrededor del 7%. Ahí ha sido clave el aumento en las tasas de interés que implementó el Banco de la República desde octubre de 2021 hasta abril del año pasado. Como la inflación ya se dio, el banco ha bajado las tasas de interés. Otro punto clave en términos de pobreza es la inflación de alimentos, que también cayó el año pasado. Pero la preocupación ahí es que la pobreza extrema todavía está por encima de los valores prepandemia, lo que quiere decir que falta trabajo todavía en términos de precios de la comida y en términos de hambre. Bueno, entonces ya tenemos inflación y tenemos empleo. ¿Qué hay con los subsidios? Los subsidios son el tercer factor que pueden ayudar a reducir la pobreza. El DANE también mostró qué tanto influyeron los subsidios o las ayudas institucionales para aumentar el ingreso a los hogares en 2023. Esos resultados mostraron que en el 20% de las personas más pobres, las ayudas del gobierno tuvieron un impacto negativo para el crecimiento de los ingresos. ¡Wow! Expertos consultados dicen que esto se explica porque hubo una disminución de esos subsidios el año pasado. Veníamos de unos años con subsidios como ingreso solidario que puso el gobierno Duque por la pandemia. Ese programa se acabó en el gobierno Petro. Además, se unificaron otros subsidios en lo que se llama renta ciudadana. Las ayudas de pandemia, de todos modos, no eran sostenibles, eran para eso, para una situación de emergencia. Claro. En todo caso, las ayudas sí han servido, pero menos de lo que se esperaba. Sin ayudas institucionales, el DANE mostró que la pobreza hubiera sido, a nivel nacional, de 37,4%, es decir, 4,4 puntos porcentuales mayores a lo que realmente fue. Entonces, Santiago, el efecto reactivación, la disminución de la inflación, que ahí influye el gobierno y los subsidios son parte de esta receta. Pero de acá en adelante, ¿cómo se hace para mantener la disminución de la pobreza de esta manera, sobre todo en los 2 años que faltan y que se siga, como dice el presidente, manteniendo como un logro? Pues, Tati, la fórmula mágica es esa: empleo, más subsidios, más baja inflación. Lo que pase en esas 3 variables en los próximos meses será clave. Por el lado del empleo, como decía antes, ha tenido un deterioro desde el segundo semestre del año pasado. Es el efecto tardío de la desaceleración. Los efectos entonces los veremos este año. Ahí también habrá que ver cómo le va al país en términos de crecimiento y qué traerá el gobierno en su reforma tributaria para justamente reactivar la economía. Conectado con esa reforma, también impactará cómo se redistribuirán los impuestos entre los que más lo necesitan y qué tanta eficiencia tendrán los programas sociales del gobierno. Uno ahí clave es el bono para los viejos más vulnerables, que incluyó la reforma pensional del gobierno, que pasará de pagar 80,000 pesos a 223,000 pesos y aumentaría los beneficiarios de 1,7 millones a 2,5 millones. También hay un reto para disminuir la pobreza en zonas rurales, que está por encima del 40% hoy en día. Ahí es donde está enfocada otra gran apuesta del gobierno, que es la reforma agraria. Pues seguiremos entonces muy pendientes de echando números a ver qué tanto va a bajar la pobreza en los próximos meses y años. Gracias, Santiago, por pasar por acá. Así es, gracias, Tati. Y arranca el día con estas movidas. Arranca otra mesa de negociación, esta vez va a ser con el Clan del Golfo y el gobierno. Su líder, alias Chiquito Malo, será uno de los 6 voceros de ese grupo en este diálogo. Hoy en la Cámara será el debate de moción de censura al ministro de Minas, Andrés Camacho. En una semana será la votación para saber si el Congreso lo saca del cargo. Y ojo a esta cifra, 24 EPS del país habrían utilizado mal 6 billones de pesos en 2020. La Contraloría dijo que la plata se utilizó para pagar deudas viejas. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el jueves. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast.